estar con ustedes de nuevo. La otra vez que vine, pues me tomaron en serio la palabra, o yo dije que allá en la iglesia yo acostumbraba a dar una secuencia de estudio bíblico. Alguien dijo, pues entonces hágalo también con nosotros. Así que agradezco la invitación que me han hecho para compartir este ciclo de estudios bíblicos que se van a extender por estos próximos 4 miércoles. Y cuando hablé con la hermana Elizabeth Lastra, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo para que el estudio fuese sobre el libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Así que vamos a tener por lo menos la oportunidad de ir poco a poco sobre esta carta que consta de 6 capítulos. Así que lo que no podamos cubrir esta noche, pues vamos haciendo el ajuste para cubrirlo en los próximos miércoles. Antes de entrar de lleno en el material del estudio bíblico, yo le voy a dejar después una copia a Ernesto para que entonces ustedes puedan, los que quieran, ¿verdad?, tener copia de lo que vamos a discutir esta noche, y así posteriormente le vamos dejando copia de la presentación. Pero antes de eso, me parece que es importante tomar unos minutos para explicar algunas cosas que muchas veces quizás podemos dejar de lado cuando hacemos los estudios bíblicos, sea del Antiguo o sea del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo sé que hay cosas que ustedes conocen, no voy a decir cosas extraordinariamente nuevas, pero por lo menos volver a repetir algunas cosas que nos ayuden a colocarnos en posición para nosotros, una vez más, darnos cuenta, ¿verdad?, de la naturaleza de lo que estamos estudiando, la naturaleza de esa palabra que por tantos años la Iglesia ha reverenciado y ha estudiado. Nosotros sabemos que la Biblia que nosotros usamos, ¿verdad?, todos nosotros, puede que haya alguna excepción, pero pues la tenemos en español, que es la lengua nuestra, ¿verdad? Y sabemos también que la Biblia no fue escrita en español. No estoy diciendo nada nuevo con eso, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero quizás es importante que nosotros también, para ponernos en posición y entender mejor el proceso a través del cual fueron formados todos estos libros, especialmente del Nuevo Testamento, entender, obviamente, que no fueron unos procesos de meses ni de años, que fueron unos procesos de décadas, ¿verdad? Y que una de las cosas que a veces quizás cuando estamos leyendo el texto bíblico, a veces podemos dejar de lado, es nosotros hacer el esfuerzo por entender todo lo que significó el esfuerzo y el trabajo de mucha gente que dedicaron prácticamente su vida, ¿verdad?, al estudio de esta palabra, no como la tenemos aquí ahora en un libro, sino en los manuscritos originales, ¿verdad?, que muchas veces eran unos rollos, ¿verdad?, otras veces eran unos libros rudimentarios, se llamaban códices, que eran unos libros que las páginas eran hechas en cuero. Y una de las dificultades que tuvieron mucha de esta gente cuando empezaron a estudiar todos estos escritos que tenemos hoy, una de las dificultades que tuvieron es que a veces habían un sinnúmero de copias o un sinnúmero de versiones sobre un mismo libro, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar del Epístola a los Efesios, podían haber 20, 30, 50 versiones, donde a veces la diferencia la hacía 2 o 3 cosas que estaban escritas que no aparecían en la otra, ¿verdad? Nombres que aparecían en una y no aparecían en otras, ¿verdad? Y entonces eso parecería algo que no es importante, pero piensen ustedes el esfuerzo que tuvieron que hacer toda esa gente que fueron estudiando la palabra para decidir cuál es, ¿verdad?, el escrito que nosotros vamos a conservar y que va a formar parte entonces de nuestra Biblia. Así que no fue un trabajo sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la inspiración de la Escritura, una de las cosas que tenemos que pensar es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, obviamente inspiró a aquella gente en esa búsqueda. Que no fue un trabajo así, ¿verdad?, a seca, sino que tuvo que haber una intervención del Espíritu para darle el discernimiento, para darle la sabiduría, para ayudarles en las decisiones que tenían que tomar para ver, a fin de cuentas, cómo iba a quedar constituido, ¿verdad?, cada uno de esos libros, ¿verdad? Así que de inmediato, ¿verdad?, pues menciono esto para que nosotros sepamos todo el esfuerzo que hubo por décadas, ¿verdad?,
para que esa palabra llegara a nuestras manos de esa manera. Por decirlo de alguna manera, en el camino se quedaron algunas cosas, ¿verdad?, que no las tenemos hoy en el escrito y que en algún momento lo hubo en algunos de esos manuscritos. Así que hubo que tomar decisiones sobre qué entra y qué no entra, ¿verdad? Y eso pudiera parecer como algo, ¿verdad?, así como medio seco, ¿verdad? Pues una gente tuvo que decidir, porque nosotros siempre hemos hablado de la Biblia como una palabra inspirada, ¿verdad? Pero a veces la idea que podemos tener es como que eso cayó así, ¿verdad?, que eso llegó así, y se nos olvida que eso pasó por muchos procesos, ¿verdad?, de muchas decisiones, algunas de ellas muy difíciles, ¿verdad?, para que esa palabra llegara a nuestras manos como está ahora. Esos libros inicialmente no estaban, ¿verdad? Curiosamente ahora en muchas de las versiones de la Biblia que hay ahora se han vuelto a incluir las sociedades bíblicas han vuelto a incluir los libros, lo que se llaman libros apócrifos. Fueron libros que, déjeme ver, vamos con esto rapidito, pero fueron libros que inicialmente no tuvieron en lo que se llama el canon bíblico, ¿verdad? Y el canon lo que significa es la colección o la regla, la norma bíblica, ¿verdad? Y hubo concilios donde se decidió cuáles eran los libros que iban a formar parte del canon, ¿verdad? En la Biblia que nosotros tenemos hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, que componen los 66 libros. Pero hay versiones de la Biblia ahora que tienen los libros apócrifos o lo que se llaman los deuterocanónicos, ¿verdad? Son los dos nombres que se utilizan, porque se ha empezado a considerar que cuando esos libros quedaron fuera, uno de los criterios que se usó era que no eran inspirados, porque eran libros que tenían mucha historia, ¿verdad? Porque aparentemente no decían las cosas como las decían otros libros, pero con el tiempo los especialistas del texto bíblico se han dado cuenta que esos libros sí son importantes, porque son libros que ayudan a entender épocas y situaciones que se dieron que a veces se han quedado fuera. Por ejemplo, el libro de los Macabeos explica todo lo que pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa época que se quedó ahí como, ¿verdad?, que no sabemos que ese lapso que se quedó ahí, pues ahora en muchas versiones de la Biblia, estoy hablando de versiones de Biblia protestante, ¿verdad? Sociedad Bíblica las ha incluido de nuevo, porque entiende que son libros que es importante por lo menos tenerlos como referencia, como lectura de referencia. No sé si te contesto la pregunta, ¿verdad?, pero fundamentalmente ahora se han incluido, ¿verdad? Porque inicialmente se pensaron que eran libros que no aportaban mucho, pero recuerden que estamos hablando de decisiones que se tomaron algunas de ellas hace 5 siglos atrás. Sí, esos libros ya estaban circulando, ¿verdad? Sí, esos libros estaban circulando. ¿Perdón? Eran esos escritos, ¿verdad? Estamos hablando de posiblemente de los años 70, 90 del primer siglo y después, segundo siglo en adelante, ¿verdad? Que esos libros estuvieron, para darle un ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis de Juan, que nosotros tenemos ahora, se sabe que hubo por lo menos 7, 8 o 9 Apocalipsis distintos, ¿verdad? Y entonces, las decisiones que se tomaron fue, bueno, el Apocalipsis que va a aparecer en el Nuevo Testamento va a ser el Apocalipsis de Juan. Pero hay otros manuscritos, otros Apocalipsis. Y de hecho el Apocalipsis de Juan estuvo entrando y saliendo en el canon, hasta que finalmente se quedó fijo en el canon bíblico. Esto no, ¿verdad? Como yo digo siempre cuando hablo de esto no nos va a salvar ni nos va a perder esta información que estamos hablando. Es solo para que entendamos, ¿verdad?, los procesos que se han dado hasta llegar al día de hoy con la versión que nosotros tenemos de la Biblia. Que sepamos, ¿verdad?, que esta Biblia que tenemos no es los únicos escritos que hubo en algún momento. Que hubo otros escritos que por diversas razones, ¿verdad?, quedaron fuera, ¿verdad? Un evangelio de Tomás, otros evangelios que habían y que ahora quedaron fuera. ¿Por qué estoy trayendo esto? Bueno, pues, ¿verdad?, vuelvo a repetir, para que nosotros
tratemos de entender la historia que hay detrás de todo este escrito bíblico, ¿verdad? Y otra cosa importante, antes de entrar al pasaje, es el hecho de que una de las cosas que quizás no se menciona mucho son las discusiones que a veces han habido en términos de quién es o quién no es el autor de algunos libros, ¿verdad? Y eso son discusiones que nunca se han resuelto totalmente, ¿verdad? Hay algunos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde se dice, bueno, por ejemplo, en Isaías, bueno, pues aparentemente era un grupo de discípulos de Isaías que escribieron la segunda parte y la tercera parte de Isaías. En los Evangelios, Mateo, Marcos, se piensa que lo escribieron grupos que había en las iglesias y que le pusieron el nombre de esos apóstoles porque eso le daba autoridad al libro. O sea, escribir un libro con el nombre de cualquiera, no, tenía que ser una persona que tuviese autoridad en la Biblia, ¿verdad? Una persona puede decir, pero eso suena como, ¿verdad? Eso suena como dice un hecho medio tricky, así, ¿verdad? No, eso es que nosotros vivimos en otra cultura, hemos sido formados en otra cultura y se nos hace un poquito difícil entender cómo funcionaba aquella cultura, ¿verdad? Y cómo funcionaban aquellas iglesias. Recuerden que estos libros del Nuevo Testamento se van formando en un ambiente de persecución, ¿verdad? No se formaron en el ambiente que estamos nosotros, que llegamos aquí y nos sentamos a estudiar la palabra y chévere. No, se dieron en un ambiente de una persecución terrible, ¿verdad? Y entonces, a la medida que se fueron formando estos libros, ¿verdad? Los libros tenían que estar respaldados por una autoridad, además de la autoridad del Espíritu, la autoridad de un autor que la iglesia respetara, ¿verdad? Así que Mateo, Marcos, Lucas, bueno, pues, y vuelvo y digo, estas son discusiones que nunca se han resuelto totalmente, ¿verdad? Pero para nosotros lo más importante no es si lo escribió Lucas, si lo escribió Mateo, si lo escribió Marcos, a fin de cuentas, eso no es lo más importante. Eso, lo que estoy diciendo, eso son discusiones que han habido en términos de quién escribió o no escribió. Para nosotros lo importante es el mensaje que nos comunica ese libro. Eso es lo importante para nosotros. A fin de cuentas, a mí no me va a quitar el sueño si lo escribió esto, lo escribió aquello otro, solamente lo digo como una referencia, ¿verdad? Lo importante es el contenido de ese libro, ¿verdad? ¿Hacia quién va dirigido ese libro? ¿Cuál es el mensaje que ese libro dio en aquel momento y cuál es el mensaje que ese libro nos da a nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Así que habiendo dicho esto, voy a entrar en un par de detalles más para luego ir al capítulo 1. Esta noche pienso que el tiempo quizás nos va a dar para ir al capítulo 1, los versículos del 3 al 14. ¿Verdad? Es quizás lo más que podamos ir en esta noche y después entonces vamos a seguir la semana que viene capítulo 2 y 3 y entonces los últimos 2 miércoles los capítulos del 4 al 6, ¿verdad? Para poder cubrir todo el libro. De forma bastante rapidita voy a ir leyendo aquí, si me van pasando allá me van pasando el otro cuadrito. Okay. Unos detalles sobre Éfeso o Efeso, ¿verdad? Algunos le ponen el acento, otros no. Yo siempre le pongo el acento de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una gran ciudad portuaria, ¿verdad? Y esas ciudades portuarias eran importantísimas en aquel tiempo por el movimiento comercial que había, por el intercambio comercial que había en aquellos lugares. Y Pablo, en los viajes que va dando, pues se detiene en las ciudades que son de más movimiento, ciudades donde hay más circulación de gente, porque obviamente si se quería que el evangelio se fuera expandiendo, Pablo no se va a ir a una ciudad que estaba por allá, como dice uno acá en el campo, por allá por la Cínsora, escondida. Se va a ir, ¿verdad? Se va a ir a los lugares que son más estratégicos. Así que Pablo se ubica, en la medida de lo posible, se ubica en esos lugares que son estratégicos. Y se ubica en esa ciudad. En el segundo viaje de Pablo, ¿verdad? Si ustedes lo pueden buscar después en Hechos 18, del 19 al 21, Pablo se detuvo allí en Éfeso. Y se detiene allí y encuentra una comunidad de creyentes que eran gentiles, habían llegado de las religiones paganas, era una segunda generación de creyentes
que venían de distintas creencias, ¿verdad? Casi ninguno era judío, casi todos eran gentiles, y esa gente se habían formado en unas religiones, lo que se llamaban las religiones de misterio. Las religiones de misterio estaban expandidas por todo el Imperio Romano, ¿verdad? Y esas religiones de misterio, la religión de misterio lo que significa básicamente es religiones que se habían inventado alguna gente, ¿verdad? Que realmente no tenían una raíz real espiritual, eran religiones que se las habían inventado. Y eran de misterio porque eran como unos grupos privados, ¿verdad? Donde para pertenecer a esa religión había que iniciarse, había que hacer una iniciación, ¿verdad? Y entonces eran como unos grupos privados, como unos tipos de logias, ¿verdad? Para explicarlo de alguna manera. Esas eran las religiones de misterio. Y había muchas religiones de misterio, ¿verdad? Religiones donde se creía en todo. Recuerden ustedes que en una ocasión el apóstol Pablo va, ¿verdad? Y lo invitan al Areópago, y entonces el apóstol Pablo allí ve que hay distintos lugares para distintos dioses, y entonces hay un lugar que decía al Dios no conocido. O sea, había tantas religiones que había para todos los dioses, el Dios del agua, el Dios del sol, el Dios de la cosecha, el Dios de la fertilidad, ¿verdad? De todos esos dioses, y entonces había al Dios no conocido, ¿verdad? Que yo le llamo el Dios del por si acaso, ¿verdad? O sea, el Dios no conocido por si acaso, si se nos quedó alguno, pues entonces al Dios no conocido, ¿verdad? Era toda esa gente que creía en cualquier cosa, ¿verdad? Y ese es el panorama que Pablo encuentra cuando llega allí a Éfeso. Él encuentra a toda esta gente que viene de todas esas religiones, que todavía no sean, y están ya, muchos de ellos habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero había una situación difícil para Pablo, y es que no necesariamente por el hecho de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador significaba que lo habían entendido, o significaba que estaban claros en su fe, ¿verdad? Algo que no nos debe sorprender a nosotros, porque una persona puede llegar con toda su buena fe, ¿verdad? Y puede tener una experiencia y aceptar al Señor como su Salvador, y eso no quiere decir que ya entiende todo lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo cuando Pablo tuvo su experiencia de conversión? Pablo no salió al otro día a predicar. A Pablo le dijeron, vete allá donde hay, ¿verdad?, una persona que está esperando por ti y vas a estar un tiempo allí, ¿verdad? Y vas a recibir instrucción y vas a recibir una capacitación. ¿Para qué? Para entonces poder salir a predicar. Porque había tenido la experiencia con el Señor, pero no tenía todavía el conocimiento de los judíos, por lo menos los rudimentos de lo que era el Evangelio. Bueno, pues eso es lo que Pablo encuentra cuando llega allí a Éfeso, ¿verdad? Encuentra estos creyentes que vienen de esas religiones, que muchos de ellos han aceptado al Señor, están en esa iglesia que van haciendo, ¿verdad? Pero todavía tienen muchas situaciones que resolver, ¿verdad? Y Pablo se da cuenta de eso, así que Pablo regresa. Cuando Pablo va a hacer su tercer viaje, vuelve a Éfeso y convierte a Éfeso en su centro de operaciones. Desde allí va entonces a trabajar con su tercer viaje. Quiere decir que Pablo por lo menos estuvo 3 años allí trabajando con esa comunidad de fe, ¿verdad? Después de eso, entonces tenemos que mencionar que este libro a los Efesios, ¿verdad? Aparentemente ese título de a los Efesios no estaba presente. Pasa la otra, si no es favor. Pásame la otra, si no es favor. Ok. No, perdóname. Ok. Aparentemente ese título a los Efesios no estaba presente en la carta original. Y vuelvo a lo que decía ahorita, estas cuestiones de los manuscritos, ¿verdad? Porque se encontraron manuscritos donde en algunos de ellos decía a los Efesios, carta a los Efesios. Pero se encontraron otros donde el título no aparecía. Y aparecía todo lo demás y no aparecía el título. Y entonces algunos de los que han estudiado el texto piensan que posiblemente esa carta inicialmente no era una carta a los Efesios, que posiblemente era una carta que circulaba por varias iglesias y que dependiendo de la iglesia que fuera a llegar le ponían a los Efesios o a Colosenses o al que sea.
¿verdad? Porque la carta aparentemente era útil no solamente para los efesios, sino que era útil para otras iglesias, ¿verdad? Así que volvemos a lo mismo. Había versiones donde no tenía el título la carta y había versiones donde tenía el título, ¿verdad? Así que vuelvo y digo, eso no es de vida y muerte para nosotros, pero que sepamos, ¿verdad? El movimiento que tuvo esa carta. Sí, ha habido también discusiones, como dije ahorita, en términos del autor, de quién ha sido el autor. Algunos, ¿verdad?, cuestionan la autoría del apóstol Pablo. Algunos dicen, bueno, esa carta posiblemente no fue escrita por Pablo. Y mencionan tres aspectos que yo quiero mencionar rapidito para no quedarme dando mucha vuelta en esto, ¿verdad? Primero, que ellos notan que hay unas diferencias de estilo y de lenguaje. Y ellos dicen, bueno, para decirlo bien sencillo, esa carta de Efesios tiene muchas diferencias con las otras cosas que Pablo decía en otras cartas. La forma en que está escrita, el estilo en que está escrito es un poco distinto al estilo en que Pablo escribió otras cartas, ¿verdad? Así que eso puede ser un detalle que haga saber que quizás la carta no fue escrita por Pablo. Segundo, la carta, aparentemente, el material de la carta ha sido tomado casi sustancialmente de Colosenses, ¿verdad? Si ustedes leen Colosenses y leen Efesios, se van a dar cuenta que Efesios es una continuación de Colosenses, ¿verdad? Así que algunos dicen, bueno, es que hay mucho material de Colosenses que aparece en Efesios, ¿verdad? Y en tercer lugar, una diferencia de enfoque doctrinal y de contenido. La imagen de la iglesia que aparece es una imagen de carácter más universal en Efesios, mientras que en las otras cartas de Pablo la imagen es más local, una imagen más local. Por ejemplo, si ustedes leen 1 y 2 de Corintios, se van a dar cuenta que Pablo allí no está hablando, casi no se refiere a la iglesia universal. Pablo está bregando ¿con qué? Con asuntos internos de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Entonces se lee 1 y 2 Corintios, es Pablo que está bregando con asuntos de la iglesia en Corinto. Para decirlo de otra manera, ¿verdad? Es como si alguien dijera, bueno, esta persona escribió una serie de cosas sobre las cosas que pasan en Río Nuevo. Pero después encontré otra cosa, otro escrito que hablaba no de Río Nuevo ya, sino que hablaba de todo Puerto Rico. Y entonces la persona puede decir, bueno, pues eso lo tiene que haber escrito dos personas distintas. Pero no necesariamente es así. Una misma persona puede haber escrito las dos cosas. ¿Me siguen? Puede haber escrito sobre lo que pasó en Río Nuevo y puede haber escrito después lo que pasó en Puerto Rico. Pues esos elementos que se mencionan ahí, ¿verdad? Como si fueran cosas distintas, no debemos tomarlo como una palabra así ya, tú sabes, como algo que nos dice, bueno, pues por esos detalles que se mencionan ahí, es posible que Pablo no escribió la carta. Esos son opiniones de algunos especialistas, ¿verdad? Esos son opiniones de algunos, pero esos tres elementos de por sí no son suficientes para decir, Pablo no escribió la carta, ¿verdad? Es posible que Pablo haya escrito, aunque hayan esas diferencias. Porque una de las cosas que tenemos que decir es, Pablo no necesariamente tenía que escribir todas sus cartas igual, ¿verdad? Unas podían ser de una manera. ¿Seguro? Muy bien. Otro tipo de estilo y otro tipo de asunto, ¿verdad? Así que lo que estoy trayendo aquí es solamente para que veamos ese tipo de diferencia, pero no es yo no me atrevería a salir por ahí diciendo Pablo no le escribió, ¿verdad? Yo prefiero decir, bueno, yo cuando predico y enseño todavía sigo diciendo según dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Efesios. Y otro elemento que se planteaba es que supuestamente el que escribe la carta escribe como si el fundador de esa comunidad de fe hubiese sido ya otra persona. Bueno, salvando esos detalles, voy ahora en la página 3. Okay. Muchos especialistas contemporáneos plantean que el autor es un discípulo de Pablo que escribe después de la muerte del apóstol a paganos convertidos entre los años 70 y 90. Se atribuye el escrito a Pablo para dar autoridad a sus reflexiones relacionadas con la nueva situación que experimenta la iglesia. Y mencionamos de nuevo, esa es una manera, ¿verdad?, de pensar sobre esa carta. Bueno,
dejando de lado estos asuntos, vamos al contenido de la carta, que es lo que nos interesa. Vamos al contenido de la carta. La carta a los Efesios comienza, como dijimos ya, donde termina la carta a los Colosenses. Decimos esto, pero no es que literalmente es así, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, bueno, si usted lee Colosenses y después lee Efesios, se va a dar cuenta que hay como un seguimiento, ¿verdad? Que hay como una secuencia. Bueno, ambas se complementan, ambas cartas se complementan. Colosenses habla de Cristo y Efesios habla de la iglesia. Esa es una de las grandes diferencias, ¿verdad? Si nosotros leemos Colosenses, nos vamos a dar cuenta que en Colosenses el enfoque, el énfasis es en la naturaleza, el ministerio de Cristo, ¿verdad? Y la acción de Cristo, ¿verdad? Cuando vamos a Efesios, en Efesios obviamente se va a hablar de Cristo, no se puede dar de lado, ¿verdad? Se va a hablar de Cristo, pero se va a hablar más del ministerio de la iglesia, ¿verdad? El papel que la iglesia juega ahora, ¿verdad? La función que la iglesia juega, para qué fue llamada la iglesia, ¿verdad? Así que esa es una de las diferencias con Colosenses. En Colosenses es la persona de Cristo, el carácter de Cristo, la función de Cristo, ¿verdad? En Efesios es la iglesia de Cristo como cuerpo, ¿verdad? La función de la iglesia como cuerpo. Y a mí me parece que eso nos acerca más a Efesios, a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos una iglesia, obviamente predicamos de Jesucristo, pero también entendemos cuál es la misión y la función que el Señor espera de nosotros como iglesia. Entonces, me gustaría que lo que vamos a compartir en lo que resta del estudio bíblico esta noche, nosotros tratemos de colocarnos pensando que aquella iglesia o aquellas iglesias tenían unas situaciones en particular, que el apóstol le está escribiendo a unas iglesias en unas situaciones en particular, y especialmente a la iglesia de los Efesios, pero que nosotros vayamos pensando, mientras vamos hablando de esto, a qué situaciones del tiempo nuestro, a qué situaciones contemporáneas nuestras, esa palabra le habla. Porque si nosotros estudiamos esta palabra para quedarnos hablando de lo que le dijeron a la gente de los Efesios, y esa palabra no la traemos al contexto nuestro, pues entonces lo que estamos haciendo es una clase de historia, ¿verdad? Pero no estamos trayendo esa palabra a la realidad nuestra, ¿verdad? A la cercanía nuestra. Así que es importante que lo veamos de esa manera. En la carta a los Efesios menciona el plan que Dios tenía escondido por siglos y revelado ahora en Jesucristo. Eso es un elemento bien importante de la carta, lo vamos a volver a ver ahorita, ¿verdad? Que el apóstol, cuando le escribe a los Efesios, está diciendo algo que no aparece mucho en las otras cartas. Y es una idea que él tiene, un principio que él tiene, de que Dios tenía escondido un conocimiento que no lo reveló hasta el momento en que apareció Jesucristo, ¿verdad? O sea, que lo tuvo escondido, por decirlo así, por siglos, ¿verdad? Lo tuvo escondido por siglos, sin revelar totalmente ese conocimiento, y ese conocimiento se vino a revelar totalmente en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Esa es una idea importante de esa carta a los Efesios. Y entonces recuerden ustedes, como dije ahorita, que él le está hablando a gente que vienen de distintas religiones, ¿verdad? Gente que viene de distintas religiones y gente que tienen una idea de Dios bien distinta a la idea que tenían los judíos y a la idea que tienen ahora los nuevos creyentes en Jesucristo, ¿verdad? La idea de Dios es una idea totalmente distinta, porque la idea de Dios que tenían las religiones de misterio y otras religiones en Grecia son unos dioses que no se sienten comprometidos con el ser humano, ¿verdad? Son unos dioses caprichosos, unos dioses abusadores, unos dioses rencorosos, unos dioses que hay que rendirle pleitesía, pero que ellos no tienen ninguna obligación con el ser humano, ¿verdad? Esos son los dioses que habían en esa cultura, ¿verdad? Entonces, los creyentes en Jesucristo, y Pablo hablándole a esta gente, le está hablando de un Dios distinto. Le está hablando de un Dios que hizo, como aparece en el Antiguo Testamento, un Dios que hizo un pacto con el pueblo, ¿verdad? Y eso hace a Dios a ese Dios lo hace totalmente distinto de otros dioses, porque es un Dios que se compromete con el ser humano y hace un contrato, hace un pacto con el ser humano, ¿verdad? Una cosa que no se había visto nunca,
en ninguna religión. Un Dios que está dispuesto a hacer un trato con el ser humano, ¿verdad? Yo doy y tú también aportas, ¿verdad? Y vamos caminando en esa comunión, en ese pacto, ¿verdad? Ese es un Dios totalmente distinto. Así que ahora, Pablo, hablándole a esta gente que tienen esa idea de Dios, esa idea de esos dioses tan raros, Pablo le está hablando de un Dios que tiene un conocimiento, pero que ese conocimiento, aunque lo había guardado por un tiempo, en su momento se lo iba a revelar a los seres humanos en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Así que ese es un Dios distinto, un Dios que está dispuesto a entregarle a los seres humanos, ¿verdad?, un conocimiento que otros dioses no estaban dispuestos. Y cuando digo otros dioses, no porque yo crea que existen otros dioses, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque sabemos que los otros dioses son invenciones, ¿verdad? Pero de alguna manera Pablo tenía que expresarlo. Así que cuando Pablo le habla a los efesios, le está hablando de una iglesia universal, de una iglesia que es pueblo de Dios y esposa del Mesías, esposa de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia es una nueva creación de la humanidad y el cuerpo en crecimiento cuya cabeza es Cristo, ¿verdad? Hasta ahí, porque a lo mejor le he dicho algunas cosas que pueden quedar medio confusa. ¿Alguna pregunta o algo que yo haya dicho que no esté muy claro? Bueno, no quiero crear ningún tipo de confusión. ¿Está claro lo que he traído hasta ahora? Bien, pues vamos entonces al texto bíblico. Vamos a ver los primeros. Ernesto. Déjame acercarme porque yo no soy medio sordo, yo soy casi totalmente sordo. Sí, muy bien, ¿verdad? Que de los dioses que no hablan, ni oyen, ni hacen nada de eso, porque son invenciones, ¿verdad? Son invenciones de esos seres humanos, ¿verdad? No es el Dios vivo que nos presenta el Antiguo Testamento y después en Jesucristo se hace mucho más palpable, ¿verdad? Vamos entonces a los primeros ocho versículos de Efesios 1, del 3 al 14. Lo tenemos ahí también para que ustedes lo pueden seguir en su Biblia o lo pueden seguir en la pantalla. En la versión que yo lo tengo, me gustaría si algún hermano nos puede leer Efesios 1 del 3 al 8. Efesios 1 del 3 al 8, sí. Hasta el 8. Muy bien, gracias. Una de las dificultades que hay con las cartas de Pablo es el lenguaje. Que es un lenguaje a veces medio rebuscadito, ¿verdad? Y aun cuando se han hecho versiones más modernas, todavía sigue habiendo un poquito de dificultad seguir el pensamiento, ¿verdad? Así que hay que ir tomando poquito a poco, ¿verdad? Porque tiene demasiadas, es como un concentrado, ¿verdad? Tiene demasiadas cosas ahí. Lo primero que vamos a decir de este pasaje es que esto es como un tipo de himno bautismal. Nosotros, en muchas de las versiones de la Biblia, nosotros tenemos casi todo en prosa, ¿verdad? Y entonces se nos hace un poquito difícil entender que algunas de las cosas que tenemos aquí fueron escritas, o ya sea como poesía o como himnos. Por ejemplo, Filipenses 2, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Filipenses 2 del 6 al 11, se llama el himno a Cristo. Era un himno de la iglesia, era un himno. Y cuando se escribe entonces Filipenses,
se integra ese himno como parte de lo que se quiere enseñar en Filipenses, ¿verdad? Así que la iglesia tenía ya unos himnos, unos cánticos, ¿verdad? Y esos himnos que la iglesia tenía, poco a poco se fueron integrando después, fueron a pasar parte de los escritos, ¿verdad? Porque eran unos himnos que eran importantes. Recuerden ustedes, como dije ahorita, que estos primeros cristianos están hablando de su fe en Jesucristo frente a una persecución. Frente a una persecución. Y cuando se bautizaban, se decidió que los bautismos fueran públicos. ¿Por qué los bautismos públicos? Porque y la gente tenía que, o sea, la iglesia cantaba esos himnos y la persona tenía que hacer esa profesión de fe, porque hubo lo que se llama mucha apostasía, ¿verdad? Cuando vino esa persecución y empezaron a coger algunos cristianos, los llevaban delante de César. Recuerden ustedes que César era Dios para el imperio, ¿verdad? Así que César es el Señor. Y le decían a los cristianos frente a César, ¿quién es el Señor? Bueno, ese cristiano que ponían frente a César y le hacían esa pregunta sabía que tenía dos opciones. O decir que César era el Señor y negar a Jesucristo, ¿verdad? O decir que Jesucristo era el Señor y saber que con eso le costaba la vida. Esas eran las dos opciones, no había más opciones. Así que no todos los que confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando llegaron, una cosa era decir Jesucristo es el Señor allí en las casas donde se reunía la iglesia, y otra cosa era decirlo frente a César, ¿verdad? Así que muchos cristianos lo que hicieron fue que negaron a Jesucristo, le llaman la apostasía, ¿verdad? Negaron a Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que la iglesia tuvo que hacer? La iglesia dijo, bueno, pues entonces los bautismos van a tener que ser unos actos públicos para que la persona tenga que decir públicamente, tenga que confesar no por allá escondido, sino que tenga que confesar públicamente su fe en Jesucristo y tomarse ese riesgo. Y entonces así fue como la iglesia empezó esa experiencia del bautismo, ¿verdad? Y entonces habían estos himnos, ¿verdad? Unos himnos bautismales que tenían como una fórmula. ¿Y cuál era la fórmula que tenían? Bueno, dentro de eso que se cantaba, dentro de esa fórmula que se cantaba en esos himnos, se hablaba del perdón de los pecados, de la incorporación a Cristo, ¿verdad? Cómo se incorporaba la persona a Cristo, el sello del Espíritu Santo sobre su vida y cómo, como hijos de Dios, se hacían hermanos en la fe en Jesucristo. Todas esas cosas, esas personas tenían de alguna manera que confesarlas en ese acto de bautismo, ¿verdad? Así que lo que vamos a leer ahora, lo que ya la hermana nos leyó, es como un tipo de himno, ¿verdad? Como una confesión bautismal, donde se empieza a hablar un poco sobre lo que significa, ¿verdad?, ese elemento de servir al Señor. Entonces, cuando el apóstol empieza a hablarle a la iglesia, menciona varias cosas. Primero, voy al versículo 3, para ir versículo por versículo. Cuando habla ahí de bendito sea, ¿verdad?, el himno empieza con una fórmula de acción de gracias a Dios, que siempre era como pronunciar una bendición seguida de la mención de las grandes cosas que Dios había hecho, ¿verdad? Cuando se hablaba de bendito sea el Señor, ¿verdad?, pues se hablaba de esas grandes cosas que Dios había hecho. Y cuando se habla en los lugares celestiales, ahí tenemos que hacer una explicación, ¿verdad? Eso que menciona ahí de los lugares celestiales, tenemos que recordar que en el tiempo en que se escribe esta carta, estamos hablando del primer siglo, ¿verdad?, de la iglesia, la idea que prevalecía era que había toda una serie de entidades en el aire, en los aires, que eran las que decidían, había una serie de ángeles buenos y malos, ¿verdad?, que decidían prácticamente las cosas que iban a pasar con las personas, ¿verdad? O sea, que todo se movía en esa esfera. Entonces, ese es el pensamiento que hay en ese momento. Déjenme decirlo con mucho cuidado para que no haya mucha confusión con esto. Estamos hablando de hace un montón de siglos atrás, ¿verdad? Nosotros ahora
en medio de todo el desarrollo que hemos tenido, no estamos diciendo que no hayan unas experiencias que son espirituales, ¿verdad? Que hayan situaciones buenas y malas espirituales. Pero es un poquito difícil decir que todo lo que nos pasa, está gobernado por unas entidades que se están moviendo ahí en el aire, ¿verdad? Y que deciden lo bueno y lo malo. Sería un poquito difícil nosotros decir que eso es así, ¿verdad? Que todo lo que nos pasa es por eso. A nosotros nos pasan cosas por otras razones, ¿verdad? Por muchas distintas circunstancias. Pero en aquel momento la idea que hay es esa. Por eso cuando el apóstol está hablando de en lugares celestiales, lo que está diciendo es donde se deciden todas estas cosas. Las cosas buenas y las cosas malas, ¿verdad? Y entonces, el plan iniciado por Dios se manifiesta ahora entre los seres humanos en Cristo, ¿verdad? Ese plan iniciado por Dios, ahora se va, ese plan que estaba escondido, como dijimos al principio, ¿verdad? Ese plan que estaba escondido, ahora se revela, ¿verdad? A los seres humanos. Y cuando se habla aquí en Cristo, ¿verdad? Se subraya la unidad de los seres humanos a través de la incorporación de los seres humanos a una comunidad visible que está regida por el Señor, ¿verdad? Y que es la iglesia, ¿verdad? O sea, esa comunidad está unida a Cristo y a la misma vez forma ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, ¿verdad? En el versículo 4, y vamos a tener que ir leyendo de nuevo los versículos para poderlo entender mejor lo que quiero plantear aquí. Me dan el versículo, déjeme leerlo, dale para atrás de nuevo, para ir leyendo. En el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso que menciona ahí, ¿verdad? De que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Alguna gente lo ve como una predestinación, ¿verdad? Y de hecho se menciona un poquito más adelante la predestinación. Tenemos que tener el cuidado ahí, ¿verdad? De pensar que no es la predestinación como por ejemplo la puntualizaba antes la iglesia presbiteriana con Calvino, ¿verdad? Con Juan Calvino, que hablaba de que Dios había escogido ya desde la fundación del mundo prácticamente quiénes se salvan y quiénes se pierden. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, pues si Dios escogió desde el inicio quiénes se salvan y quiénes se pierden, nosotros estamos jugándonos aquí una ruleta, ¿verdad? Estamos como jugándonos una ruleta porque y después de todo lo que después de todo lo que hemos luchado, después de lo bien que me he portado, tú sabes, ahora resulta que yo no estoy en la lista, ¿verdad? Así que esa no puede ser la interpretación, ¿verdad? Esa no es la interpretación. Básicamente lo que significa es que en el propósito de Dios, desde el inicio, estaba la salvación. Que en el propósito de Dios desde el inicio estaba que Dios iba a proveer los medios por los cuales los seres humanos iban a llegar a la redención y a la salvación, ¿verdad? Y que el apóstol también presenta que a través de la iglesia, que no es la única manera de conocer a Jesucristo, ¿verdad? Pero es la forma quizás más corriente, ¿verdad? A través de la iglesia y en la vida de la iglesia la gente iba a llegar a conocer a Jesucristo y por ende iban a alcanzar esa salvación, esa redención que Dios había desde el comienzo de los tiempos había provisto para el ser humano, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, esa no es la única manera. Hay personas que aunque no hayan llegado a la iglesia en otro tipo de experiencia, han conocido a Jesucristo, después se han integrado a la vida de la iglesia, ¿verdad? Así que ese elemento, ¿verdad?, que menciona él ahí, de que de antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, ya había habido una elección, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante. Yo quiero detenerme aquí un momentito por esta expresión, es una expresión importante, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Alguno de nosotros lo ha logrado? Levante la mano el que lo haya logrado. Tratamos, ¿verdad, Ernesto? Sí. Así que fíjense ustedes que lo que el apóstol está ahora,
Por eso quiero mencionar el hecho, ¿verdad? Porque a veces lo podemos tomar demasiado radical, ¿verdad? Eso de ser santos y sin mancha delante de Él. Y a mí me parece que lo que el apóstol está tratando de decir ahí no es que tú vayas a ser una persona que no tenga ni un ápice de pecado por ningún lado. Que lo que el apóstol está diciendo es que en términos generales haya una integridad, ¿verdad?, en la fe. Que sea una persona que viva una fe con integridad, ¿verdad? Una fe con integridad, una fe que Jesucristo sea el centro y el pivote de su vida. Pero evidentemente el ser santo en la manera en que muchas veces la se ve es bien difícil, ¿verdad? Santidad ahí tiene que ver más con ese elemento de sentir que la vida de uno está apartada para Dios, ¿verdad? Que la vida de uno está en dirección al servicio a Dios y en alabar el nombre de Dios. Y en ese sentido se da ese elemento de santidad, que cuando el apóstol Pablo habla en otras epístolas de los santos, ¿verdad?, de los santos, de la comunidad de los santos, no está hablando de la comunidad de gente que no tiene ningún pecado, no, está hablando de la comunidad de gente que ha entregado su vida al Señor, ¿verdad?, y que han separado su vida para el Señor. Así que en ese sentido, ¿verdad?, ese aspecto de santos y sin mancha delante de Él. Por otro lado, no debemos perder de vista que el apóstol viene de una tradición religiosa. El apóstol, antes de ser cristiano, había pertenecido al judaísmo, ¿verdad? Y entonces esa visión que hay, ¿verdad?, esa visión que hay de lo puro, ¿verdad?, en el judaísmo, ¿verdad?, la cuestión de lo puro, los sacrificios, todo ese tipo de cosas, todavía hay algo de eso en la mente del apóstol. ¿Está claro? A veces veo así en el lenguaje no verbal. Sí. ¿Está claro? Bien. Seguimos adelante. En el versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vuelvo y digo, ¿verdad? Ese lenguaje de Pablo es un lenguaje un poco rebuscado, ¿verdad? Un lenguaje un poco difícil de seguir. Hay varias cosas que podemos decir de esto sin agotarlo todo, ¿verdad? En primer lugar, en el versículo 5, cuando habla de que somos predestinados para ser hijos suyos, como dije ya, no se refiere a una predestinación personal, sino a una comunidad seleccionada de hijos para salvarse por Cristo. La salvación llega al creyente en y a través de una comunidad en Cristo, que no impide la salvación individual realizada por Dios de alguna otra forma. Cuando nos habla ahí por Jesucristo, se refiere a la filiación o a la relación de hermanos que tenemos, única del creyente con Jesucristo. Somos hermanos, en cierta manera, con Jesucristo. Y en el versículo 6, cuando nos habla del propósito de esa filiación, de esa predestinación, para alabanza de la gloria de su gracia. En cierta manera, a lo que el apóstol se está refiriendo aquí es que el hecho de conocer a Jesucristo y de formar una comunidad de fe, que donde Jesucristo sea la cabeza, dentro de los muchos propósitos que tiene, uno de los propósitos que tiene es un propósito cúltico, un propósito de adoración, ¿verdad? Por eso es que todavía nosotros, hoy, en el siglo XXI, como comunidad de fe, todavía seguimos siendo una comunidad de adoración, ¿verdad? Porque uno de los propósitos que tiene la experiencia de haber sido, ¿verdad?, rescatados por Jesucristo y de tener una relación con Jesucristo, tiene que ver con esa disposición nuestra a la adoración. Y la adoración no tiene que ver, ustedes lo saben, ¿verdad?, no estoy diciendo nada nuevo. La adoración no tiene que ver solamente con alabanza, no tiene que ver, o sea, con cánticos, ¿verdad? La adoración es toda una actitud que sale de lo profundo del ser de uno, donde uno glorifica el nombre de Dios de muchas maneras, ¿verdad? Muchas veces en las acciones nuestras nosotros estamos alabando el nombre de Dios. Muchas veces en las decisiones que tomamos estamos alabando el nombre de Dios, ¿verdad? Muchas veces en las respuestas que damos estamos alabando el nombre de Dios. En cierta medida lo que nos está diciendo el apóstol es que la vida nuestra toda se compone de una experiencia cúltica. Y eso no quiere decir que estamos metidos en el templo todo el tiempo. Lo que significa es que nosotros
en Jesucristo y por la elección que Dios hizo en nosotros a través de Jesucristo, ahora nosotros vemos la vida como un espacio sagrado. Vemos la vida como un espacio sagrado. Vemos la vida como un espacio donde todas mis acciones, todos mis pensamientos van dirigidos a reconocer lo sagrado que hay en la vida, ¿verdad? Yo pienso, hermano, que si en la sociedad nuestra hubiese ese elemento de ver la vida como un espacio sagrado, ustedes se imaginan cuántas cosas no estuvieran pasando ahora. ¿Cuántas cosas no estuvieran pasando? Pero el problema que tenemos es que la gente ve la vida como un accidente. La gente ve la vida como algo que llegó, ¿verdad? Y como algo donde yo me muevo con mis capacidades, con mi inteligencia, con mis talentos, y eso es lo que va a definir lo que va a pasar con mi vida, ¿verdad? Y de vez en cuando voy a un espacio y hago algo que tenga que ver con lo religioso, ¿verdad? Pero esa no es la visión que el apóstol le está llevando a aquella gente. La visión que le está llevando, contrario a lo que ellos habían aprendido en otras religiones, es que toda la vida está inmersa en lo sagrado, ¿verdad? Que lo sagrado va marcando toda la vida humana, ¿verdad? Y en ese sentido hay esa experiencia de esa experiencia de adoración, esa experiencia cultica, ¿verdad? Yo quisiera decirlo de otra manera, ¿verdad? Pero básicamente es la forma quizás que tengo para decirlo, ¿verdad? La vida como un espacio sagrado, donde inclusive aquellas cosas que nosotros, capacidades que podamos tener, qué sé yo, destrezas, talentos, como ustedes le quieran llamar, están ofrecidas, ¿verdad?, al Señor, porque a Él le pertenece, ¿verdad? En ese sentido, ese elemento de la vida como un espacio sagrado tiene también otro elemento que va amarrado a ella, y es el elemento del servicio, es el elemento de la ofrenda, la vida como ofrenda, ¿verdad? Cuando uno ve ese espacio sagrado en la vida, entonces la vida de uno también se tiene que convertir en un elemento de ofrenda, ¿verdad? Si la vida no se vive como ofrenda, pues entonces realmente no estamos respondiendo a esa dimensión de lo sagrado. Bueno, eso, después podemos ver sobre eso, a veces me da como con predicar, pero espero que lo estemos entendiendo. Y en el versículo 7, no quiero tomarles demasiado tiempo, ¿verdad? Vamos a tener espacio en otros miércoles. Vamos a leer el versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre. Y cuando está hablando de Él, no está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ya ahí empieza a decir cosas que tienen que haber resultado bien difíciles de digerir a muchos de los que lo están escuchando, ¿verdad? En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y digo que es difícil de digerir porque para alguna gente que había llegado nueva a la iglesia, ese elemento de, pero ven acá, el Señor que tú me estás presentando es uno que lo mataron en una cruz y que tuvo que derramar sangre, y tú me estás diciendo a mí que ese que derramó sangre es el que me va a salvar a mí. O sea, traten ustedes de colocarse en el lugar de una persona de aquel momento, de una persona viviendo en aquel momento, de una persona viendo lo que hacía el Imperio Romano, viendo lo que era vivir por la fuerza, ¿verdad? Como vivía todo aquel imperio, que era todo por la fuerza, ¿verdad? Y todo a base de la violencia, ¿verdad? Y la obediencia era a base de la violencia. Y derramar sangre, ¿verdad?, era parte de ese estilo violento, ¿verdad? Entonces el apóstol le está diciendo a aquella gente que por la sangre de ese que había muerto como un, ¿verdad?, como un proscrito en la cruz del Calvario, tenían vida y tenían salvación. Bueno, a mí que nací en la iglesia y que me crié en la iglesia, no me resulta tan difícil, ¿verdad?, quizás entenderlo. Oiga, pero si uno se pone en las chancletas de aquella gente, tiene que haber sido bien difícil el entender eso, ¿verdad? Porque lo que me estás diciendo es, lo que tú me estás diciendo es
que yo tengo que entregarle mi vida y tengo que creer en alguien que a los ojos de todo este imperio era un perdedor. Era un perdedor, era un fracasado. O sea, si lo vamos a ver con los ojos de, era un fracasado, un perdedor. Y tú me estás diciendo que ese fracasado es el que me va a ofrecer la salvación. O sea, la cosa era fuerte. Si lo vemos hasta este punto, por eso, pero si vemos la resurrección de Cristo, el fracasado logró. Pablo después va a bregar con eso, ¿verdad? Pero antes de hablar de la resurrección, tiene que hablar primero del elemento del sacrificio, ¿verdad? El sacrificio. Y lo que hacía difícil de digerir eso, no era solamente la cuestión, ¿verdad? La resurrección ya es otro elemento, pero el elemento este del sacrificio, ¿verdad? De la sangre, de una persona que es aparentemente un fracasado, ¿verdad? Y que ahora se convierte en la promesa de vida para ellos. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque aunque obviamente estamos en otro tiempo ahora, nosotros no podemos hacernos de la idea de que decirle a otra persona que en Jesucristo hay salvación y que Jesucristo es el Señor de la vida, es una cosa que automáticamente la respuesta va a ser positiva. Eso lo sabemos. Porque van a venir otras objeciones parecidas a eso. Y el apóstol tuvo que enfrentar eso, ¿verdad? Ese hecho de cómo aquella gente podía hacer un cambio en su manera de ver las cosas, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de un proceso mental nada más. El espíritu tenía que bregar en eso, ¿verdad? El espíritu tenía que llevar a la gente a un convencimiento, ¿verdad? No era una cuestión mental nada más. Pero no deja de ser difícil, ¿verdad? Lo que el apóstol estaba tratando de hacer. Lo que estoy tratando de decir con esto, ¿verdad? Que tratemos de entender los esfuerzos que hubo que hacer para que el evangelio pudiese asentarse, para que el evangelio pudiese arraigarse en la vida de aquellas iglesias, que no fue una tarea sencilla, ¿verdad? Que hubo que trabajar con mucha dificultad para que lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Tuviera que haberse trabajado en aquel tiempo de esa manera, ¿verdad? Néstor, tú ibas a... Sí, nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros lo merecíamos y no fuimos lo que pagamos por eso, gracias a Dios, ¿verdad? Que Jesucristo lo hizo por nosotros. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, hermano, yo voy a detenerme aquí porque no quiero cansarlos mucho. Y si me extiendo más, pues entonces me arriesgo a que después no quieran volverme a escuchar, ¿verdad? Así que mejor lo dejamos aquí y vamos poco a poco. Le voy a pedir, por favor, que se lean entonces los versículos que le siguen, ¿verdad? Efesios capítulo 1, del 9 en adelante hasta terminar el versículo 23, ¿verdad? Le hace todo eso porque la semana que viene vamos entonces a trabajar con eso y vamos a trabajar también con el inicio del capítulo 2. Por favor, si tienen preguntas, si tienen observaciones, pues tráiganlas, ¿verdad? Y entonces dialogamos. A mí me gusta más algo que sea más interactivo, ¿verdad? Entonces ustedes también hablen y hagan sus preguntas y así establecemos una conversación mucho más rica, ¿verdad? Así que lo dejamos en este punto y continuamos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Amén. Le damos las gracias al pastor por haber compartido.